Unidad 1. Configuración histórica de la región latinoamericana en el mundo. La estructura de la modernidad-colonidad, presentado por Jennifer Carolina Meneses Zárate. ¿Cómo comienza su estructura? En su etapa inicial, el denominado proyecto MCD, el cual es conocido como modernidad, colonidad y descolonidad, se configuró a partir de los debates que caracterizaron a la teoría social de los años 90 en torno a la discusión entre modernidad y posmodernidad, generada en lo que se conoce como países primer mundo. El problema de estas discusiones estuvo representado por el marco reducido y eurocentrado de los debates, signados por la declamación del supuesto fin de la historia y la naturalización del triunfo inexorable del capitalismo, así como por la ausencia de la cuestión del poder en la modernidad-posmodernidad. En este contexto, la información del proyecto MCD tuvo como objetivo incidir en dichas discusiones, produciendo un esquema analítico más abarcativo desde una geopolítica del conocimiento situada en América Latina. De esta forma, la característica principal del proyecto MCD es la postulación de un conjunto sistemático de enunciados teóricos que revistan la cuestión del poder en la modernidad. Estos procedimientos conceptuales son: 1. La ubicación de los orígenes de la modernidad en la conquista de América y el control del Atlántico por parte de Europa entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI. 2. A partir de aquí se coloca un énfasis especial en la estructuración del poder a través del colonialismo y las dinámicas constitutivas del sistema mundo moderno capitalista y en sus formas particulares de acumulación y explotación a escala global. 3. Esto conlleva la comprensión de la modernidad como un fenómeno planetario, constituido por relaciones asimétricas de poder y no como un fenómeno simétrico producido al interior de Europa y extendido posteriormente al resto del planeta. 4. Las relaciones asimétricas de poder entre Europa y sus otros representan una dimensión constitutiva de la modernidad y por ende implican una necesaria subalternización de las prácticas y de las subjetividades características de los pueblos dominados. 5. La subalternización de la mayoría de la población mundial es establecida a partir de dos ejes estructurales basados en el control del trabajo y el control de la intersubjetividad. 6. Finalmente, se designa al eurocentrismo, occidentalismo, como la forma específica de producción del conocimiento y de subjetividades en la modernidad. ¿Qué es la colonidad del poder? Es una forma histórica de construcción del poder cuya base la constituyen el capitalismo colonial moderno y el eurocentrismo. Esta se basa principalmente en dos ejes. El primero consiste en un sistema de dominación asentado en un entramado de relaciones sociales intersubjetivas basadas en la clasificación social jerárquica de la población mundial, sostenida en la configuración y naturalización principal de la idea de la raza, mientras que el segundo eje de la colonidad del poder está compuesto por un sistema de relaciones sociales materiales que se gestó en el mismo movimiento histórico de producción en el control de subjetividades que dan origen a los ejercicios clasificatorios descritos en el primer eje. Es posible proponer la existencia de una matriz colonial del poder, en tanto que sistema ordenador y acumulativo de las relaciones sociales y de la disposición del poder. En la trama social que constituye la historia de América Latina. Ciertamente, con la emancipación latinoamericana a principios del siglo XIX, se inicia un proceso de independencia. Pero no de descolonialidad. Las nuevas repúblicas logran deslastrarse de la hegemonía político-administrativa de los centros europeos. Pero la colonialidad del poder y sus efectos fundamentales siguen ordenando las sociedades latinoamericanas, produciéndose con el paso del tiempo diferentes estructuraciones sociales de matriz colonial. La colonialidad del poder es el elemento central de la estructuración de la sociedad en América Latina. El debate con el marxismo. Cuando se habla del marxismo, se habla de la unión de un conjunto de ideas políticas, sociales, filosóficas, económicas e ideologías de los pensamientos y obras doctrinarias de Karl Marx y Engels Friedrich. Se puede decir que el objetivo principal del marxismo es que el Estado sea el que controle todos los medios de producción de la nación, bajo la custodia de sus líderes trabajadores. Ventajas. El gobierno busca una distribución equitativa de los ingresos para todos los trabajadores. En el marxismo utópico no existe el desempleo, no existe la propiedad privada de los medios de producción, pues el Estado es quien maneja estos a través de sus trabajadores. Busca el equilibrio social, donde se deje a un lado la injusticia social. Desventaja. Donde se ha aplicado el marxismo han fracasado los gobiernos, ya que los gobernantes se apoderan de las riquezas del pueblo, en donde ellos cada vez se hacen más ricos y el pueblo cada vez se hace más pobre. Otros sistemas de denominación, además del capitalismo. Desde nuestra perspectiva, el capitalismo constituye el sistema de dominación social central de la colonidad del poder, pero no es el único. A modo de cierre, señalaremos muy puntualmente otros sistemas de denominación a considerar en un análisis abierto de la modernidad-colonidad en América Latina. Comenzamos con el número 1, patriarcado. El sistema de denominación y explotación más antiguo de la historia de la humanidad, basado en una clasificación asimétrica de las diferentes singularidades de género y de sexualidad.
Racismo constituye un sistema de denominación que se globaliza con la modernidad, colonialidad y es una de sus piedras angulares. Está basado en la clasificación y jerarquización de la población mundial a través de la categoría imaginaria de la raza, la cual preconiza un origen natural de la diferenciación entre las capacidades físicas y cognitivas de los grupos humanos, dividiendo a estos entre superiores e inferiores y aplicando prácticas de exclusión y exterminio. Imperialismo. El imperialismo es la doctrina que defiende la dominación de una nación o estado sobre otros territorios y pueblos a través de la adquisición de tierras o la imposición de un control político y económico. Por lo tanto, conlleva la expansión de la autoridad del Estado más allá de sus fronteras. Por último, y no menos importante, el eurocentrismo o occidentalismo. Este sistema es el modo de producción y de control de las relaciones intersubjetivas que fue elaborado y sistematizado a mediados del siglo XVII en Europa, como parte del patrón de poder moderno colonial, y en un proceso posterior fue resituado en Occidente. El eurocentrismo occidentalismo desde sus orígenes estuvo adecuado tanto a las exigencias del capitalismo como a la necesidad de los colonizadores de perpetuar y naturalizar su dominación. Su rasgo definitorio ha sido el modo en que ha impuesto sobre los dominados un espejo distorsionante que los ha obligado a verse con los ojos del dominador, encubriendo la perspectiva histórico-cultural autónoma de los subalternos. El eurocentrismo occidentalismo no es la perspectiva subjetiva de los europeos y occidentales exclusivamente, sino del conjunto de los educados bajo su hegemonía. Con este sistema se naturalizó y globalizó la concepción de la humanidad, según la cual los individuos y las sociedades deben diferenciarse jerárquicamente entre sí. Gracias por quedarse hasta el final.